Quiero recordarles que detrás de todo esto que se hace posible precisamente con motivo del Congreso Internacional de Ciencias Forenses, pues hay toda una estructura de apoyo que pues es parte en principio de la misma institución, Ministerio Público, Dirección de Medicina Forense, la Escuela de Formación de Servidores del Ministerio Público Orlán Chávez. También hemos tenido y seguimos teniendo el apoyo del Colegio de Abogados de Honduras. Asimismo, nos ha apoyado el Centro Nacional de Educación Médica Continua del Colegio Médico de Honduras, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud también, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Asociación Colombiana de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, la Universidad Tecnológica Unitec, STM Medic, que es equipo médico y hospitalario, Prodilab, entre otras instituciones. Digno mencionar, pues, que es así como se ha venido articulando todos estos esfuerzos para hacer posible este Congreso Internacional. A quienes nos siguen desde la plataforma Zoom, que entiendo son más de 80 participantes. Doctora Molina, ¿me confirma? 71 participantes que se inscribieron, reitero, de diferentes puntos del mundo. Gracias por continuar con nosotros. Bien, según el programa que la doctora Mireya Matamoros pues, nos ha hecho llegar, vamos ahora a escuchar en el plano nacional, vamos a tener una mesa redonda. Y para ello pues contamos con la presencia de destacados profesionales del derecho, a quienes desde ya les agradecemos que hayan hecho el tiempo para podernos acompañar en esta mañana. En ese sentido, permítame llamar al doctor Mario Díaz, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que entiendo ya se encuentra por acá. Doctor, aquí está el doctor Mario Díaz. También llamamos al doctor Rigoberto Cuellar Cruz, que también nos honra hoy en acompañarnos en esta mesa redonda. Pase, por favor. ¿Cómo está? Me gustó verlo. Sí, cualquiera. Y el doctor Cuellar, pues es docente, ex fiscal general adjunto también de la República, y nos acompaña también el abogado pase, abogado. César Antonio Espinal, en representación, quien hoy nos acompaña pues también en representación, entiendo, del Consejo Nacional Anticorrupción, con una amplia trayectoria también en el ejercicio del derecho, siempre en el área penal. Creo que quienes hoy nos acompañan en esta mesa tienen no solo el conocimiento, sino la experiencia para abordar el tema precisamente de la importancia de la pericia forense. Esa pericia que evidentemente pues viene a aportar en mucho al sistema de justicia y que viene precisamente desde sus espacios de trabajo. En el orden de las intervenciones, yo quisiera que por precedencia también en esta mañana pues escucháramos en principio al doctor Mario Díaz, luego al doctor Cuellar y por último al abogado César. En función de este tema tan importante, vamos a escucharles. Y siéntanse con la absoluta libertad entre ustedes poder disponer también de aquel criterio o punto de vista que quisieran acuerpar o fortalecer de cada uno de sus compañeros en la mesa. Bienvenidos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias por hacerme doctor, ¿verdad? Todavía no tengo el título de doctor, pero muchísimas gracias. Es una aspiración, pero coloquialmente se acepta. Siempre que me enfrento a este tipo de diálogos, lo primero que me pongo a pensar es que es complicado cuando tiene a uno al lado gente tan versada sobre los temas como los compañeros que me acompañan en esta mesa y el público que está presente, porque uno siempre corre el riesgo, o por lo menos yo creo, que corre el riesgo de decir cosas que todo el mundo ya sabe. Entonces, como que no hay ninguna novedad en lo que uno dice. Por eso,
a mí me gusta más las segundas partes cuando ya hay una interacción con los participantes, porque así uno sabe si hay algún interés en alguna cosa especial que uno haya planteado y que se pueda, digamos, dar algún aporte. Pero normalmente en este tipo de asuntos, pues eh, todos somos peritos en derecho para empezar a utilizar el término y como que ya todas las cosas que se discuten, pues son entendidas por todos. Pero bueno, nos corresponde hacer esta pequeña introducción. Eh, yo creo que lo primero es identificar un par de ideas. Yo traía una presentación como para 2 horas, pero no sabía que el tiempo era tan corto, así que voy a obviar la presentación. Yo creo que lo primero que hay que decir es la importancia que tiene una pericia para el conocimiento de los hechos que se están discutiendo en un proceso, del tipo que sea, ¿no? Penal, civil, administrativo, inclusive, la prueba pericial es fundamental. ¿Y quién puede ser perito? Bueno, dice el código nuestro, pues un perito es una persona que conoce de manera relevante lo que significa una ciencia, una técnica o un arte. Porque se supone que el juez, que es el que va a tomar la decisión final, pues no es versado en estos temas. Si a un juez le preguntan, por ejemplo, hay una disputa sobre un cuadro que se supone que es de un pintor famoso, digamos un Velázquez, y nosotros vemos en la calle que hay montones de réplicas, ¿verdad? De Velázquez, y hay un problema en disputa por un cuadro de esos, y cómo saber si efectivamente eso es de la pluma de Velázquez o no. Evidentemente el juez no va a saber eso. Entonces necesita que una persona que sea versada en la técnica, en el arte de curar, como se dice a esa técnica, en el arte de curar cuadros, pues le puede decir si efectivamente eso es original o no de la pluma del pintor y si puede ser sujeto de algún tipo delictivo. Porque son conocimientos que el juez no tiene y si los tuviese, él tiene que olvidarse de que los tiene y no puede resolver por previamente. Eso sería, digamos, prejuzgar su punto de vista sobre el medio de prueba que se le pueda presentar. Igualmente, si se trata de una pericia en el área de una técnica, por ejemplo, los jueces no somos mecánicos, ¿verdad? Aunque algunos no la tiramos, queremos desarmar y desarmar carros, pero no lo somos. Un mecánico o una persona que ha estudiado la ingeniería automotriz, pues puede explicarnos el funcionamiento de una máquina. Y evidentemente la pericia que más, digamos, que concita preocupaciones y atenciones es la pericia médico-forense, que tiene una relevancia muy importante para el desarrollo de los procesos, sobre todo los juicios orales. Y aquí hay varias cosas que se pueden decir con claridad. Uno, pues que el perito médico forense, pues es la persona que nos dice cómo ha fallecido una persona, le dice al juez, le dice al tribunal cómo ha fallecido una persona, cuáles son las causas del fallecimiento de una persona, eh, le puede indicar cuál es la probable dinámica del hecho por el cual esa persona perdió la vida y le auxilia al juez a tener ese conocimiento de cómo pudo haber sido el hecho que se está poniendo en conocimiento de su causa. Porque evidentemente nadie más que las personas involucradas en el momento de la acción pudo saber cómo sucedieron los hechos y cada quien va a tener una versión diferente dependiendo del punto de vista donde se colocó para ver los hechos. Y el médico forense, que decimos es una auxiliar del juez para poder acercarse a los hechos, le puede brindar al juez ese conocimiento, cómo falleció la persona, cómo pudo haber estado colocado cuando recibió el impacto de bala, por ejemplo, si se tratara de una muerte por disparos de armas de fuego, cómo pudo haber sido, cuál fue la colocación del el presunto victimario. Esos detalles, esa información la proporciona el perito al juez mediante su dictamen forense. Pero igual también, si se trata de una agresión que no provocó la muerte, nos puede decir qué tipo de heridas son, porque el juez no lo sabe, la gravedad de las mismas, el tiempo de incapacidad, si hubo o no hubo peligro de muerte, son datos que el juez necesita conocer para después tomar una decisión. Porque recordemos que el juez va a resolver en función del principio de lesividad. Es decir, si la acción realmente puso en peligro, pues se trataría probablemente de un homicidio, si no se trataría de lesiones graves, dependiendo de que el perito forense nos pueda indicar. Ahora bien, importante destacar, yo creo que aquí todos los médicos me están preguntando, pero ¿cuánto vale el dictamen pericial? Es decir, ¿cuánto vale para el juez el dictamen pericial? Bueno, eso
recordemos que nuestro modelo de enjuiciamiento ha variado a partir del año 2002. Cuando teníamos la prueba tasada, que es el modelo anterior, la palabra del perito era equivalía a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la prueba tasada. Lo que el perito decía, eso era. Porque ese modelo de prueba tasada nos indicaba que la prueba que presenten las partes, vaya, decía el Código de Procedimientos Penales, dos testigos contesten son plena prueba, ¿verdad? Entonces, si los testigos decían que vieron a la persona en la Universidad Nacional y no en Villanueva, pues eso era ley, porque así lo decía nuestro Código Penal. Y evidentemente, bajo ese modelo de enjuiciamiento, el dictamen pericial tenía que ser observado al pie de la letra. Si el perito dijo que esa persona tiene unas lesiones producidas por un golpe provocado por un leño, pues eso era. Si el contrario era un producto de que fue un arma de fuego, pues si el perito decía que la persona estaba en su cama cuando fue atacado, pues eso era ley. En el modelo nuevo, evidentemente, ya esa situación ha cambiado, ya no tenemos un modelo de prueba tasada, sino que un modelo de razonamiento judicial basado en la sana crítica, que implica que el juez haga un razonamiento de toda la prueba que se le presentó y pueda ver cómo se concatena cada prueba con otra para llegar a la decisión final. Y esto básicamente pues se llama sana crítica, es decir, el juez no está obligado a que una prueba le indique cómo va a resolver el asunto, sino que a través de su razonamiento valora cada uno de los medios de prueba que se le presentan, le da el peso que le corresponde de acuerdo a ese razonamiento que hace y sobre esa base toma la decisión. En ese sentido, el medio de prueba pericial, independiente del tipo que sea, podría no darle al juez la suficiente razón de credibilidad y darlo por válido porque el juez tiene la potestad de acuerdo a la norma de cómo se valora la prueba ahora. Evidentemente, el peso es importantísimo de una prueba pericial, pero ya no tenemos aquella obligatoriedad de los jueces de que sentir que la prueba pericial es la última palabra en la resolución de un caso, incluidos los ADN, que se supone que es la prueba, digamos, o muchos le llaman la prueba de todas las pruebas, ¿no? Porque lo que indica un ADN es definitivo. Entonces, eso que acabo de decir no disminuye la importancia que tiene la prueba pericial en el proceso. Un tema importante es el tema de la legalidad de la prueba. Recordemos nosotros que también nuestro modelo nos exige que la prueba sea recogida bajo determinados parámetros para que la prueba pueda ser incorporada correctamente al debate. En ese sentido, por ejemplo, es importante cómo la prueba o cómo se recoge la prueba y cómo esa prueba se traduce en una pericia. En el caso, digamos, de un fallecimiento, lo primero es el acta de levantamiento cadavérico. Eso nos indica la forma en cómo esa persona quedó en el sitio donde perdió la vida. Luego, después de este levantamiento, tendrá que trasladarse a algún centro para que se le realice la autopsia. Todo eso bajo control fiscal o control jurisdiccional, dependiendo del caso. ¿Y por qué es importante ahora? Bueno, porque el principio de legalidad establece ciertos procedimientos que en el pasado no eran tan importantes como ahora. De ahí que una prueba pericial puede ser perfectamente desestimada si no ha sido seguida, si su configuración, si en su concreción no ha seguido todas las normas que establece el debido proceso en el caso de una prueba pericial. Y luego de desarrollada la prueba pericial, está el tema de cómo se incorpora al debate. En el caso de una pericia forense, ya la ley establece que puede ser introducida tanto por escrito como de forma verbal, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso. Eso significa entonces que el perito tendrá que elaborar un dictamen que tiene ciertos requerimientos para su formulación y que esos elementos tienen que seguirlos el perito para ser presentado cuando va a ser presentada por escrito. Eso no disminuye la responsabilidad que tiene el perito de seguir un parámetro más o menos igual cuando lo presenta de manera verbal. Y luego está cómo, una vez introducido el debate, si es por lectura, si es por exposición verbal, eh,
cómo se va a valorar o cómo se introduce una vez en el debate cuando el juez, cuando el perito lo presenta de manera oral, cuando sirve la pericia de manera oral. ¿Cómo va a ser el interrogatorio a que va a ser sometido por las partes? Aquí el perito tiene las mismas obligaciones del testigo en cuanto a su formulación. En primer lugar, eh, a respetar las normas que tienen que ver con la veracidad de su pericia. Es decir, tiene que presentar, ya estoy con el tiempo. Ah, bueno, de ni modo. Va a ser una pregunta que puede terminar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado. Proceda con el doctor Proya. Usted me dice cuando empiezo, ¿no? Porque si son 10 minutos. Ah, bueno. Que conste, ese silencio en medio no cuenta, ¿eh? Bueno, antes que todo agradecerles por la invitación, sobre todo a la doctora Mireya Matamoros, quien fue quien me extendió la invitación para tocar unos temas tan importantes como este. Y por otro lado, felicitarla por incluir temas jurídicos que normalmente no ocurre y es un graso error no incluir temas jurídicos, por ejemplo, en programas que tengan que ver con criminalística o en casos como este, ¿no? De medicina forense, porque sin duda que una cosa viene estrechamente vinculada con la otra. Si usted se quiere, pues es la cara, son dos caras de una misma moneda. Los centroamericanos entenderán lo que voy a describir ahora y me disculpan si suena de alguna manera despectivo, pero no lo es, ¿no? Eso es como han visto los perros cuando vamos conduciendo en el vehículo y se pegan a ladrarle a la llanta y luego cuando nos paramos el perro se queda viendo la llanta y no sabe qué hacer con ella, ¿no? Más o menos así es. Usted puede elaborar una excelente pericia, pero si un fiscal, un juez o un defensor no sabe qué hacer con ella, pues entonces no habrá servido absolutamente para nada. Entonces, si bien es cierto, la realización de una pericia es un acto eminentemente científico, técnico, sus consecuencias, su alcance y, en definitiva, su finalidad es eminentemente jurídica. Por lo tanto, hablar de pericia sin hablar de la parte jurídica, sin hablar del sistema de justicia, en este caso el sistema de justicia penal, pues resulta un sinsentido. Y por eso mis felicitaciones por incluir estos temas, ¿no? Yo quizás voy a retomar un poco las palabras que dijo el magistrado con respecto al nuevo sistema procesal penal. Todos los países de Latinoamérica, los que están aquí, salvo el caso de España, que ha hecho algunos esfuerzos y todavía no concluidos de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, hemos pasado por reformas procesales profundas. Hablar de estos temas no hubiese tenido ningún sentido hace apenas unos 20 años. Porque con el anterior sistema, donde era el juez el que investigaba, pues lo que el juez decía, el juez ordenaba la investigación, los actos de investigación, él era el que dirigía la investigación y después le tocaba pronunciarse sobre los resultados de esa investigación, pues nadie podía cuestionarle nada, ¿no? Ahora, como bien dice el magistrado, pues cambiamos a un sistema predominantemente acusatorio, bajo el entendimiento de América Latina, no tanto así en el caso de España. Nosotros entendemos que uno de los requisitos esenciales por la finalidad que persigue el sistema acusatorio es darle la instrucción al fiscal. Ahora en nuestros países, en la enorme mayoría de nuestros países, salvo algunos poquitos que quedan por ahí, pues es el fiscal ahora el que dirige la investigación. El cambio de paradigma de un sistema a otro pues es enorme, porque si antes las investigaciones dirigidas y además evaluadas y estimadas por un juez no había manera de cuestionarlas, porque el órgano jurisdiccional siempre tendrá la primera y la última palabra, ahora con el nuevo sistema donde es un fiscal el que dirige la investigación, la cosa cambia radicalmente y todo es cuestionable frente a un tercero imparcial. Entonces, de ahí la importancia de la pericia en el marco de este nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Por otro lado, pues sí, la pericia es un acto evidentemente técnico, pero luego esa pericia realizada sobre una fuente probatoria que después tiene que ser incorporada al proceso como un medio probatorio para ser debatido y ser valorado, pues es una historia complementaria, pero completamente distinta a la realización misma de la pericia. Como repito, son dos caras de la misma moneda, pero no son la misma cara. O sea, es una moneda de dos caras, no de una. Entonces, eso nos obliga a tratar temas que no voy a abundar sobre ellos ahorita, pero sí nada más anunciar de que deberían ser temas que deberían estar en plena discusión, no solamente en el foro jurídico, sino también en el foro de la criminalística.
temas como algunos los tocó, ¿no? El magistrado, la prueba prohibida, prueba ilícita, la fuente irregular de la prueba, ¿no? La prueba irregular, igualmente los problemas de credibilidad de un medio probatorio, que son tres cosas completamente distintas, y que tendemos a confundirlas mucho. Entonces, todos estos temas pues son, digamos, afrontas que debemos enfrentar de manera conjunta el médico forense con el defensor o con un fiscal. Porque una cosa es realizar la pericia y otra cosa es cómo se incorpora el proceso y cómo se defiende dentro del proceso penal. Y por lo tanto hemos visto, y seguro que en sus países es igual, hemos visto con mucha frecuencia cómo, por ejemplo, se cuestiona un medio de prueba argumentando que es prueba prohibida cuando en realidad se trata de una prueba irregular. Por ejemplo, cuando usted puede cuestionar una prueba prohibida cuando la pericia se ha realizado vulnerando derechos y garantías fundamentales. Ahí no cabe la menor duda. Es una prueba prohibida y por lo tanto es una prueba inexistente que trae consigo una nulidad absoluta sobre la prueba realizada. Pero no es lo mismo eso que una prueba irregular, que lo que trae consigo no es la vulneración de un derecho fundamental, sino la inobservancia de una norma de legalidad ordinaria, no constitucional. Y sin duda no es lo mismo estas dos cosas que lo que podría ser el argumentar o el oponer a una confiabilidad del medio de prueba, que también yo en lo particular lo he visto en mi ejercicio como defensor, que por ejemplo se cuestione por parte de la Fiscalía que al presentar la defensa un peritaje realizado por un perito no oficial, por un perito privado, eso es inadmitible porque es prueba prohibida. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Y además un juez que cae, ¿no?, en el juego, pero juega la inversa también, defensores muy astutos que hacen lo mismo con las pericias del Ministerio Público y el juez, por su desconocimiento, ¿no?, sobre la temática, pues entonces cae en sorpresas de este tipo. O no es lo mismo, por ejemplo, que lo que se esté cuestionando es una irregular, digamos, cadena de custodia o lo que podría ser una legitimación que el defensor puede entender no suficiente de un perito que va a defender su pericia, que son problemas de confiabilidad de medio de prueba, pero que no deberían permitir que ese medio de prueba ingrese al proceso penal para ser debatido, porque si es un problema de confiabilidad, pues entonces la falta de confiabilidad tendrá que ser demostrada en juicio, obviamente por la parte que lo está argumentando, que ese perito pues no es confiable o esa pericia no es confiable, pero son tres cosas completamente distintas que en nuestros medios tendemos a confundir y que obviamente trae consecuencias nefastas en ocasiones, porque no es lo mismo la consecuencia de una que la otra, que el de la otra, ¿no? Eso nada más para dar una pincelada de las problemáticas que tenemos que afrontar también de manera conjunta. Yo diría, y con esto cerraría mis 10 minutos, ¿no? Los retos que actualmente enfrenta la pericia, por lo menos en Honduras y en Centroamérica, puedo decir, salvo el caso de Costa Rica, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el reto que presenta para medicina forense, para la medicina forense, es una terrible flexibilización del sistema de justicia penal. Esa es su principal amenaza. Ustedes deben comprender que si el sistema de justicia penal es una cadena, ¿no? Y como bien se dice, una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, si el juez deja de exigirle calidad en la presentación de los requerimientos al fiscal y le deja pasar todo, que lamentablemente, y aquí está el magistrado, lo digo desde una perspectiva de defensor, pero también fui fiscal durante muchísimos años, ocupé todos los puestos que usted puede imaginarse dentro del Ministerio Público, hasta barrer y trapear, porque a mí me tocó abrir la fiscalía, una de las fiscalías regionales, y barría y trapeaba, porque no habían nombrado, ¿no?, personal de aseo. Uno de los problemas más grandes, digamos, es precisamente ese, o sea, si un juez no exige a un fiscal calidad en su acusación y en su pretensión acusatoria, entonces el fiscal tampoco exigirá calidad ni al policía de investigación ni al médico forense que está elaborando el peritaje. Y esa flexibilización por parte de ese eslabón de la cadena, pues ocasiona que toda la cadena se derrumbe. Entonces, lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica es precisamente eso, ¿no? Que en el caso de Honduras, por ejemplo, pero vuelvo a repetir, creo que es el caso de toda Latinoamérica, pues encontramos que en ocasiones los jueces de letras, en muchas ocasiones, no están cumpliendo con sus filtros, como servir de filtros necesarios
antes de que la causa llegue a juicio oral y público. Entonces, todo pasa. Pasamos de un sistema, cuando empezamos con el nuevo sistema procesal penal, pasamos de un extremo del péndulo donde nada pasaba a juicio oral y público porque todo se convertía en un mini juicio oral en las etapas previas. Pero ahora estamos en el otro extremo del péndulo donde todo, absolutamente todo pasa a juicio oral y público. Entonces, los jueces de letras minimizan las exigencias que deberían tener en cuanto a la calidad de las pretensiones acusatorias y eso, a su vez, repito, ocasiona pues que el fiscal también se flexibilice en cuanto a lo que le exige al policía de investigación y sobre todo al médico forense. Ahora, ¿por qué esto incide en ustedes como medicina forense? Y con esto cierro. ¿Cuál es el futuro de la pericia en Honduras y en Latinoamérica, diría yo? ¿Cuál es el futuro de medicina forense en los diferentes países latinoamericanos? Eso se hace depender del futuro del sistema de justicia penal. Si el sistema de justicia penal no empieza seriamente a darle, digamos, a poner ese péndulo al otro extremo, por lo menos encontrar un punto intermedio, pues entonces un fiscal a quien un juez de letras le pasa la acusación, ¿no? Y le dicta un auto de formal procesamiento, como tiene diferentes nombres en los diferentes países, sin presentar una mínima actividad probatoria, y viene medicina forense y le dice al fiscal general, mire, señor fiscal general, no tenemos suficiente personal, necesitamos insumos, ¿no? Para la maquinaria que ya tenemos, necesitamos más laboratorios, necesitamos más. Y el fiscal general mira que obtiene los mismos resultados con tan poco esfuerzo, pues ya me dirá usted cómo lo va a convencer, ¿no? Para que fortalezca medicina forense. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero es muy serio. Entonces, en la medida en que tengamos buenos jueces, en que tengamos buenos fiscales y tengamos buenos defensores, en esa misma medida crecerá la pericia en nuestros países y crecerá la medicina forense en nuestros países. De otra manera, en conclusión, lo que estoy resumiendo, buenos abogados, ya sea como jueces, fiscales o defensores, producirán una exigencia de buenos peritos y de buenas medicinas y de buenos médicos forenses. Malos jueces, malos fiscales, malos defensores, continuará manteniendo en la pobreza digo, y todos ustedes saben a lo que me refiero, a la pobreza de sus medios, de recursos, de tecnología, a la medicina forense. Y hablar de pericia será una cosa exótica a tratar en este tipo de foros, pero fuera y apartada de una realidad jurídica que está muy lejos de ser la que todos deseamos. Gracias. Muy buen día y muchísimas gracias por la invitación para formar parte de este espacio. Compartir también pues aquí esta conversación con dos colegas a quienes admiro mucho por la trayectoria que han tenido pues profesionalmente. Muchas veces los vi como estudiantes, ahora pues aquí compartiendo este espacio. Y voy a partir sobre todo de esa exactitud y la asertividad de las ponencias que acabamos de escuchar, compartiendo que en efecto es muy importante que exista ese puente vinculante entre la medicina forense, la medicina legal y el ámbito jurídico, en especial el derecho penal, ya que una sin la otra no alcanza el nivel de relevancia que puede tener o que se requiere tener ante diferentes circunstancias en la vida de toda sociedad. Y bueno, me valdré aquí algunos apuntes para poder ordenar muy bien mis ideas, ya que yo daré una mirada, digámoslo así, un tanto externa, puesto que vengo en representación del Consejo Nacional Anticorrupción, que es una instancia de la sociedad civil. Con eso aclaro que no somos un órgano persecutor del delito y por lo tanto nosotros no efectuamos pericias como tales, sino que nosotros elaboramos trabajos técnicos, ¿sí?, que sirven posteriormente en un proceso penal como elementos para la construcción de una posible pericia en un eventual caso que el Ministerio Público aporte en un proceso penal. Entonces, en ese sentido, pues, vemos o damos una mirada, una perspectiva a ese tema de la pericia conforme a su valor en la lucha contra la impunidad. Y para ello también voy a extrapolarme un poco del ámbito de la medicina legal como tal, porque las pericias también son elementos necesarios en aquellos casos penales donde hay otros, digámoslo así, bienes jurídicos protegidos que han posiblemente sido lesionados.
Los casos que ocupa la medicina legal muchas veces, pues sabemos, es la vida, la salud, la integridad física, pero también, como lo mencionaba, hay otros elementos que protege el derecho penal, y para este caso también hay el buen funcionamiento de la administración pública, o en términos más conocidos, lo que afecta a la corrupción. Ese es nuestro campo de especialidad, y para ello también hay diferentes técnicas periciales que se llevan a cabo para poder llegar a la verdad de los hechos. Justamente, como lo mencionaba el doctor Díaz, ese es el propósito que muchas veces tienen estos informes periciales, es acercar el valor que le da un juez a una prueba o a un hecho en un proceso, acercarlo a la verdad de qué fue lo que ocurrió. Entonces, en ese caso, sabemos pues que en principio quien pone en contexto de un proceso penal una pericia va a ser generalmente el Ministerio Público, porque es el interesado que tiene que quebrantar un estado de inocencia de esa persona que se le está acusando. Pero sí, en ese mismo sentido del principio de contradicción y de igualdad que tiene que primar en un proceso penal, una defensa técnica también puede establecer lo mismo. Y en los casos de corrupción, que es donde generalmente podemos nosotros ver esos famosos que se les conoce como delitos o casos de poder, crímenes de cuello blanco, lo que interviene en la mayoría de los casos son fondos del erario público, es decir, dinero. Y cómo construir un medio probatorio a raíz de un delito que se llevó a cabo en la ejecución de una función pública, es decir, fue un acto que pudo haber derivado en malversar fondos, un acto que puede haber derivado en hacer una falsificación de un documento. Entonces eso nos lleva a entender la pericia desde una perspectiva más en un ámbito financiero, administrativo, documental, y por lo tanto requiere ya otros espacios de la ciencia para poder estudiarlos. Para nosotros, como una instancia de la sociedad civil, si bien es cierto, no realizamos una labor pericial, pero sí hemos tratado de aportar con las denuncias que hemos presentado al Ministerio Público análisis técnicos, en los cuales pues sí se han contratado expertos que desarrollan informes financieros para poder establecer quizás flujos monetarios que desde la administración pública han sido sustraídos y quizás destinados a fines distintos para los cuales fueron planificados, es decir, una malversación de caudales públicos. O también hemos aportado con otro tipo de dictámenes técnicos, por ejemplo, en las áreas de la biomédica, y para eso me remito al caso de los hospitales móviles, donde se tuvo que corroborar la calidad o el nivel técnico de una estructura médica. Y por lo tanto se requería de un análisis técnico, el cual fue presentado nada más como parte del sustento de una denuncia, y eso lleva a que posteriormente en el proceso penal el Ministerio Público aborde todos estos elementos en su etapa investigativa para realizar dicha pericia, y que eso entonces ya tenga una relevancia legal al momento de ejecutar o de desarrollarse el juicio penal. Los delitos de corrupción presentan una particularidad, como decía, son crímenes de poder que rara vez dejan esos rastros físicos, porque se dan en un ámbito de control, donde puede ser muy fácil desaparecer la prueba, y que en otros casos también hay otro elemento a considerar. Si estamos hablando de la administración pública, la cual deriva de un poder del Estado, como decía, son de crímenes de poder. Muchas veces, al menos acá en Honduras, podemos encontrar muchos casos donde la corrupción se legitima a través de una legalización manipulada. Hablamos de congresos nacionales que muchas veces han creado normas y leyes que han permitido legalizar actos que son irregulares o que hubiesen sido ilícitos, pero que la ley les ha permitido desarrollar dichas conductas y quedar en impunidad. Eso ha obstaculizado muchas veces que el delito pueda ser descrito, caracterizado o identificado como delito al momento de un proceso penal. Y como lo mencionaba también pues el doctor Cuellar, el juez tiene que valorar con mucho criterio, mucha objetividad,
cualquier acto que se esté considerando o reputando como un delito. Y es que es una verdad que el Ministerio Público muchas veces ha presentado casos que en el ámbito, por ejemplo, del lavado de activos, que eso requiere necesariamente toda una pericia y un análisis técnico financiero, los casos se caen porque carecen de todos esos elementos científicos que son requeridos para quebrantar el estado de inocencia de la persona a la cual se le acusa de lavado de activos. Entonces ahí intervienen todos estos elementos que son técnicos, científicos, que deben de comprobar un hecho y hacerlo ver como una verdad ante el juez para que éste pueda valorar y darle esa relevancia que se requiere para poder ser aceptado o descartado al momento pues de tomar una decisión en el proceso penal. Lo mismo ocurre obviamente en estos casos de los delitos contra la vida, donde se debe determinar si una persona es responsable o no de haberle quitado la vida a otro. Esto ocurre también en estos casos, solo que acá, como lo mencionaba, se requieren ya otros elementos, que es la condición del funcionario público, es decir, en los delitos que son constituidos a través de actos de corrupción, se requiere la participación calificada de un funcionario público. Y posteriormente, que toda esa acción se haya dado en el marco de sus funciones, generando una afectación a la administración pública como tal. Y para ello, como lo mencionaba, se requiere toda esa trazabilidad. Si hubo intervención de fondos públicos, se requiere una trazabilidad financiera que deba ser comprobada y que la misma pueda ser también relacionada a un ilícito, es decir, a decir que esa acción es reprochable, es una acción que constituye un ilícito. Son circunstancias bastante difíciles ya en la práctica porque representan retos, obviamente, por la integridad de esa evidencia que debe ser recopilada por el Ministerio Público. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que en alguna alcaldía se queman los archivos? Y precisamente esas circunstancias son para desaparecer esas evidencias físicas que impedirían un tipo de pericia al momento de un proceso penal. La interpretación jurídica de los dictámenes técnicos también, ya que se exige que los jueces puedan comprender no solo el contenido, sino también el método y esos límites de la pericia, que los mismos no generen tampoco afectaciones a derechos o garantías de la persona que está siendo acusada. Para ir finalizando, voy a señalar nada más un par de desafíos estructurales o vacíos institucionales que existen en nuestro ecosistema de justicia penal, y es que muchas veces existe la insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos en los laboratorios forenses y en las unidades técnicas. Para ello se debe abordar no solo la actualización de todos estos elementos, sino también la capacitación oportuna de las personas que cumplen con la función de darle esa certeza a lo que están constituyendo sus informes. Hay ausencia de protocolos estandarizados porque debe existir una uniformidad en la elaboración y presentación de los peritajes, principalmente en el carácter económico y administrativo. Y existe una brecha muchas veces de comprensión judicial respecto al valor de la prueba financiera o informática, que en ocasiones se percibe como secundaria frente a la prueba testifical. Y eso es para generar ese equilibrio y la equidad y la igualdad que debe existir entre ambas partes al momento de un proceso penal. Y bueno, con ello pues agradezco a ustedes la atención y el espacio para poder conversar algo. Creo que es muy importante, dado en un país que existen una diversidad de delitos y que para corroborarlo se requiere de esa tecnicidad y ciencia. Muchas gracias. Muy interesante los aportes de nuestros tres distinguidos miembros de esta ronda o mesa redonda, llamada así a la técnica que en este espacio supone la perspectiva de cada uno de ellos y evidentemente con ese criterio técnico jurídico importantísimo que no separa precisamente la relación de la pericia forense con los aspectos, como ya bien detallaron cada uno, estrictamente jurídicos. Vamos a un espacio de 2 preguntas entre los presentes. Si me ayudan, por favor. Tenemos varias en realidad.
Así que me dirán los compañeros organizadores si podemos disponer de un poco más de tiempo en vista de la demanda que tenemos, doctora Mireya. Vaya, listo. Y por supuesto, a quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, le vamos a dar espacio para 2 preguntas. Voy a negociar 2 preguntas. Ok, listo. Ha sido tan interesante que muchas preguntas. Muchas gracias, abogados. Ha sido muy exquisito poder escucharlos. La pregunta sucede o surge debido a un caso en el que estuve. ¿En qué momento un juez se ampara o dónde está escrito, perdón, que si un perito que ya pertenece al Ministerio Público hace su investigación, presenta su dictamen, en el juicio es tomado como un testigo especial o calificado y no como un perito? Porque eso sucedió en un caso que hace poco estuve. Entonces, realmente pasamos de la sana crítica, razonamiento probatorio que menciona el doctor Mario, el abogado Mario, y no sé o no lo encontré en el Código Penal esa figura para un perito ya nombrado del Ministerio Público. Entonces, ¿sí me podrían, por favor, explicar? Bueno, no sé en qué consiste el caso en particular, pero el código distingue lo que es un testigo experto. Vaya un médico que va transitando y ocurre un accidente y se levanta a atender a la persona que va por ahí y usando sus conocimientos médicos desde luego, pues puede comparecer a juicio como un testigo experto. ¿Por qué? Porque vio los hechos y además de eso tiene la condición de médico. Ahí no hay ningún problema, ya la ley lo establece. Y cualquier otro tipo de profesión en que incurría, en que haya un caso así similar, pues puede concurrir como un testigo experto. Cuando las dos condiciones coinciden con una sola persona, una misma persona, ¿no? Que tenga el conocimiento porque lo presenció el hecho y además que tenga el conocimiento técnico. Ahí la ley dice es un testigo experto. Puede ser introducido como un testigo experto. Ahora, el caso que usted me plantea, pues es un caso que no sé de dónde sacaron eso, pero el juez, el perito elabora su pericia, la presenta. Simplemente es perito, no puede ser testigo a la vez, ¿verdad? Es decir, porque no presenció el hecho. No, entonces no puede ser un testigo experto. No puede ser no tiene la condición de más que de pericio al haber elaborado una pericia. Como le digo, no habría que ver la resolución, qué fue lo que resolvió el juez para ver de dónde sacó esa documentación. Pero no tengo más comentarios que pueda hacer por desconocer el hecho en particular, pero lo que yo sé es lo que le acabo de plantear. Que el testigo es testigo, puede ser testigo experto y el perito pues tiene esa designación. Sí, un poquito complementando lo que decía el abogado Mario, pues sí, un testigo es alguien que presencia los hechos, un perito es un tercero objetivo que pone su expertise en una pericia. Entonces no deberían confundirse los dos términos, pues son completamente distintos. Yo tuve un caso muy interesante en Nicaragua en el primer juicio oral y público que se celebró con el nuevo Código Procesal Penal, cuando yo estaba asesorando a la Fiscalía y les dije, como punto de partida en los interrogatorios, ¿no? Nunca hagan preguntas para las cuales no sepan la respuesta, porque son preguntas muy peligrosas que se dejan abiertas. Me acuerdo que hubo un testigo, estábamos hablando de un esposo que había matado a su esposa. El testigo empezó a declarar, ¿no? De que, perdón, la esposa había matado al esposo y entonces el testigo empieza a declarar de que miraba que ella como que padecía de depresión, que claramente él sospechaba de que había un maltrato hacia la mujer por parte del hombre. Entonces viene la testigo, perdón, viene la fiscal y le pregunta, pero ¿y usted cómo puede decir eso? ¿Acaso usted es psiquiatra? Y viene el testigo y le dice, pues sí, soy psiquiatra y tengo maestría en esto y tengo, o sea, lo que hizo fue acreditar como testigo experto a un testigo en principio. Más o menos para darle un ejemplo a la inversa de lo que aconteció en ese hecho. Señores abogados, primero que todo, congratulaciones por sus magníficas intervenciones. Soy Mario Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y mi pregunta va directamente pues, al doctor Cuellar y a los que quieran también participar, los otros dos abogados. ¿Considera usted que esta situación que planteó y muy conocedor de la causa a nivel latinoamericano, porque así está pasando en toda Latinoamérica, de como usted lo redujo a malos jueces, malos fiscales y malos defensores,
y por supuesto otros buenos, se debe en esta aplicación del sistema penal acusatorio impuesto para muchos países a una situación de pobre conocimiento por parte de los abogados en formación. Me refiero a si han llegado a buscar esas causas básicas en la formación que están recibiendo nuestros abogados. No me refiero precisamente a los que se dedican a un magíster en penal, sino a los al abogado de base que no entraron, por lo menos en Colombia, a conocer muy bien lo que es el manejo en este nuevo sistema penal acusatorio de los elementos de prueba y de todo lo que conlleva este nuevo sistema. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Gracias. Bueno, lo que puedo decir al respecto es que tienes absolutamente toda la razón. Yo estoy muy familiarizado con el sistema colombiano porque me invitan mucho a Colombia a dar conferencias y doy clases en algunas maestrías. Y efectivamente, la realidad colombiana es prácticamente la realidad de toda Latinoamérica, donde dimos un giro violento, si se quiere, de un sistema a otro de la noche a la mañana sin tener, digamos, una etapa de transición. Eso no es malo, era absolutamente necesario hacerlo. O sea, el sistema anterior, con un juez instructor, digamos, con un sistema predominantemente inquisitivo donde la prueba reina era la confesión, no solamente era la declaración, ¿no?, de testigos, sino la confesión, era insostenible en un Estado de Derecho. Entonces había que dar ese paso, sí o sí. Claro, con él vino muchos retos, porque nos encontramos con fiscales, jueces, defensores públicos, defensores privados, acusadores particulares, que tenían que empezar de cero a estudiar como con este sistema. Pero era un reto que teníamos que asumir. Yo te puedo contar la experiencia hondureña, que se parece mucho, digamos, a la colombiana. En el caso hondureño, cuando implementamos el nuevo sistema, se invirtió muchísimo en formación de fiscales, jueces, los primeros jueces de tribunal de sentencia. Recuerdo porque yo formé parte de todo ese proceso. Pero después de un tiempo, yo incluso tenía que decirle a los fiscales y a todos, ¿no?, porque me tocó capacitar jueces también y defensores, tenía que insistirles de que le perdieran miedo al nuevo sistema, porque le tenían terror, ¿no?, al nuevo sistema. Yo les decía, pues piérdanle el miedo. Ahora, el problema que estamos enfrentando ahora, que es a lo que me refiero con la flexibilización del sistema, es que no solamente le hemos perdido el miedo, o sea, le hemos perdido el respeto. Ahora cualquiera se dedica a materia penal, no quiero menospreciar, hay muy buenos abogados, ¿no? Pero permítame decirle con mi experiencia que son minoría y ese es un problema. Ahora en Honduras pasamos de un miedo al sistema donde todo el mundo quería estudiar bien para estar bien seguro de lo que estaba haciendo, a un sistema que se ha flexibilizado donde miramos todos los días en la televisión que entrevistan a alguien por un caso, ¿no? Y usted dice, ¿y este quién es? O sea, y le ponen abajo especialista en materia penal, ¿no? Y ese es su reconocimiento a su audacia de hablar de cosas que no sabe. Entonces el sistema se ha flexibilizado mucho. Eso hace también que las instituciones no hagan su parte, o sea, no se ha dado continuidad a esos procesos sistemáticos y permanentes de formación desde las propias instituciones. Y entonces, claro, eso ha ocasionado de que hoy por hoy me atrevo a decir que la academia está bajo ataque. O sea, para ocupar un puesto de jefatura, para ascender dentro de la carrera judicial o dentro de la carrera fiscal, salvo raras excepciones, no ocupas acreditarte o legitimarte académicamente. Entonces, ahí te dejo yo en la incertidumbre de a qué responden, ¿no?, los nombramientos y los ascensos. Eso no me voy a meter, pero a lo académico no, eso indiscutiblemente. Entonces, cuando vamos menospreciando la academia, imagínate un juez que está como juez, que no tiene legitimación para ser juez porque no tiene la formación, porque de nuestras universidades de derecho no salen como jueces, ni siquiera salen como abogados. Las escuelas fiscales, las escuelas judiciales tienen que terminar de formarlos como abogados y después formar jueces y formar fiscales. Por eso en España la escuela fiscal, la escuela judicial, o sea, lleva años para que un fiscal y siempre están en permanente y constante formación. Entonces, imagínate un juez y un fiscal que ya de por sí no tienen la menor idea sobre lo que están haciendo, sus funciones, van a entenderte a ti de perito qué es lo que estás haciendo, se van a interesar en saber qué es lo que están realizando con la... No, yo me voy a buscar testigos. En Latinoamérica hoy, menos mal que la confesión ya no, porque lo prohibieron, ¿no?, constitucionalmente, pero si estuviese, irían todavía por la fuerza a sacar confesiones. Pero la prueba reina en Latinoamérica continúa siendo el testigo.
La prueba pericial es menospreciada, hay que decir las cosas como son, señores. En América Latina, la prueba científica es completamente menospreciada. Voy a ella cuando tengo elementos evidentes para que me complementen lo que va a decir un testigo. Y en todos nuestros países es lo mismo, ¿no? La figura del testigo protegido, que es terrible para el estado de inocencia de un imputado, es la regla general, porque todos acuden a la prueba testifical. Entonces tampoco hemos avanzado mucho. Eso es normal, ¿eh? Yo espero que poco a poco vayamos alcanzando los niveles que necesitamos para en realidad hablar de un Estado de Derecho en construcción. Es normal que estamos en un proceso, pero vamos muy, muy lento. Buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones por la mesa redonda tan impresionante. Una consulta es en relación con qué opinión dan al respecto de los casos en los cuales la pericia médico-legal nunca va a ser una pericia como una ciencia exacta. Es decir, un resultado de genética, por ejemplo, que está exacto, un resultado de toxicología muy exacto, pero una pericia médico-legal nunca es exacta. Siempre requiere una apreciación, una interpretación del científico. Eso da lugar para que la defensa usualmente diga, entonces hay un cierto porcentaje que podría ser otra cosa. Pasa frecuentemente. Entonces esto, en todos los casos, siempre se dice, bueno, en un 90 y tanto por ciento de los estudios se logró esto. Entonces la defensa dice, entonces no son todos los casos. Y empiezan a incluir la duda. Y esta duda finalmente es la duda que ingresa al tribunal para que haya un indubio pro reo. Entonces quería saber qué interpretación le dan a esto. Bueno, en Honduras, en Costa Rica sucede mucho y el tribunal siempre es muy garantista en esto y entonces la pericia finalmente no llega a tener la finalidad que tiene, ¿verdad? Le voy a permitir al abogado Mario que responda porque él en su intervención hizo ocasión a eso. Sí, efectivamente, estamos en un sistema donde todo es cuestionable y eso es legítimo y es deseable. O sea, si no tuvieses tú defensores en tu país que cuestionaran ese tipo de cosas, no permitiría que medicina forense se perfeccionara. O sea, lo que no quieres es el otro lado del péndulo, de personas que no cuestionan absolutamente nada porque no saben qué cuestionar. Entonces verás a tu medicina forense poco a poco ir cayendo, ¿no? En presupuesto, en personal, en todo lo que tú quieras. Entonces, aunque les pueda parecer a ustedes como médicos forenses de que sí, es que el defensor, mire, que todo lo cuestiona y nos tira abajo el trabajo, den gracias si tienen defensores acuciosos y que no se quedan solamente con lo que diga medicina forense, con lo que diga la fiscalía, porque son esos defensores los que les permiten a ustedes crecer. Esa es la realidad en América Latina, salvo el caso de Costa Rica, por eso hacía esa salvedad, que conozco muy bien la realidad costarricense de su medicina forense. Usted se pregunta por qué no reciben sus instituciones, sus institutos de medicina forense el apoyo que merecen en comparación a otros países, por ejemplo Chile. Responde a eso. Hay una muy baja calidad de abogados. Yo lo digo y lo he dicho en el Colegio de Abogados aquí en Honduras, ¿eh? Hablo por mi país, pero en realidad aplíquelo a cada quien al su país como quiera. En Honduras no tenemos malos abogados, tenemos pésimos abogados. Las verdades no nos gustan a los latinoamericanos, ¿eh? Pero si no las decimos, no hay manera que mejoremos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, evidentemente que la pericia, creo que yo lo mencioné, pues no es la palabra divina, ¿verdad? Puede ser cuestionada y precisamente por eso estamos en un modelo de sana crítica. Obviamente, al valorar la pericia, el juez tiene que la obligación de valorarla en función del resto de la prueba que se le presente, precisamente entendiendo que la pericia no puede ser completa en todos los aspectos que el caso tiene. Ahora bien, también tenemos que ver que para darle la credibilidad necesaria o no, la duda tiene que ser razonable. Es decir, no se trata de cualquier duda, dice la teoría, ¿no? Tiene que ser una duda razonable, es decir, una duda mm, que si no puede ser contrastada, pues, difícilmente puede una persona cuestionar la pericia sin tener elementos de juicio para hacerlo. Es decir, si en la mayoría de los casos ocurre así, no necesariamente ese 1% va a ser el caso mío, excepto que me lo pruebe, excepto que me lo esté probando, pero no es tan sencillo, digamos, o sea, es fácil decir, mire, la prueba no arrojó tal cosa, no arrojó tal otra, tal otra.
Es precisamente, eso tiene que ver con el objetivo que el perito se ha propuesto o que el fiscal le haya indicado al perito que es lo que necesita. Es decir, hay pericias que llegan al debate y uno dice, bueno, aquí ¿qué hizo el perito? ¿Qué es lo que quería hacer el perito? Porque quizás la pericia no estaba lo suficientemente dirigida al caso en particular, sino que se hace una pericia de carácter general, hay información que es incompleta o muchas veces el perito no pasa del simple modelo que ya tiene. Una vez recuerdo yo que una pericia en donde se estaba hablando de tráfico de drogas, bueno, el perito dice, ok, esto es marihuana, etcétera, etcétera, etcétera. Y a alguien se le ocurre preguntarle, mire, ¿y cuáles son los efectos que causa la marihuana en el ser humano? Entonces, son preguntas lógicas porque todo el mundo lo sabemos. Ok, si todo el mundo lo sabemos, ¿cuáles son? Explíquemelo el perito, pues para ver si el impacto que esto tiene, porque el juez va a tomar una decisión respecto a ese dictamen pericial. Y bueno, el perito no pudo decirlo. No es que no lo sepa, sino que quizás es una pregunta que nunca le han hecho o una pregunta que no está dirigida en términos de lo que la pericia le dijo, sino que lo que le preguntaron ¿es esto marihuana? ¿Es esto coca? ¿Qué es? Y el perito quedó ahí. Entonces, no hay completitud de la pericia. En otro caso le preguntan, ¿usted sabe esto cuánto vale en el mercado? No, eso el perito, eso no me toca a mí. Y quizás sea verdad, o quizás no. Pero son preguntas lógicas, pues, porque el juez tiene que saber cuál es el impacto de eso, que tienen ahí que se lo están fumando. El juez va a tomar la decisión, pues, pero el juez tiene que tener toda esa información. Y yo creo que el perito no me puede decir, mire, eso le corresponde a otro perito. Entonces, claro, estos casos son casos prácticos que nos vamos, donde vemos que la pericia no es completa o que la pericia pase parte del supuesto, pero creo que el perito sí puede hacer supuestos. El que no puede hacer supuestos es el testigo. El testigo dice que sí lo que vio, no lo que cree que vio. Es la gran diferencia. El perito sí, porque precisamente su pericia está orientada a una parte científica, por ejemplo, en donde los componentes se mueven de acuerdo a los ingredientes que tienen. Entonces yo le puedo preguntar al perito, bueno, pero si mezclamos A y B, ¿qué sucede? El perito puede decirlo el perito. Entonces, objeción, dice la parte defensora, eso está especulando. Sí, el perito puede, entre comillas, especular. ¿Por qué? Porque las condiciones de un hecho varían dependiendo de los ingredientes que tenga. Esas cosas me las puede dar el perito. Claro, ahí el razonamiento del juez es importantísimo que tenga un buen razonamiento para que pueda valorar qué cosas de esa pericia no son completas pero que le sirve para resolver el caso. Porque al final lo que se quiere es resolver el caso. Le va a servir la pericia en la medida que le ofrezca información que él no tiene. Y en la medida que esa información puede ser contrastada con otros medios de prueba. O con otro tipo de estudios o con otro tipo de análisis. Y al final, aquella duda, aquel elemento de duda que pueda haber, tendrá que ser contrastado con otro tipo de prácticas concretas para ver si efectivamente, si en ese 5% está incluido el caso que yo tengo. De lo contrario, lo siento por esa persona que alegó que la pericia no dice que en el 100% de los casos va a ocurrir tal cosa. En las mismas pruebas de ADN, ¿verdad? Dicen 9, 9, 9, 9, 9, allá, 30, 9 más, obviamente. Entonces, el margen de error siempre lo vamos a tener y precisamente el juez estaría ahí para resolver si esa duda es suficiente o no es suficiente para demeritar o no la pericia que se le presenta. Bueno, en aras del tiempo, solo vamos a tener una pregunta más. Y previo a la pregunta, solo quiero hacer un comentario un poco de lo que decía el doctor Mario. Realmente, y es algo que comentábamos ayer, ¿no? En el tema de los abogados, realmente el abogado debe de ser también estudioso, no solamente el perito. Considero yo que el buen abogado es aquel que sabe utilizar muy bien su pericia y sabe qué solicitar también. Muchas veces nosotros, y voy a hablar como médico, perito patóloga de autopsias específicamente, uno realiza la pericia para determinar qué, causa, manera de muerte. Pero hay otro trasfondo detrás de esos hechos. Por ejemplo, alcohol, drogas. El perito los pide porque tal vez tenemos una sospecha, pero a veces el fiscal, el juez, el defensor, ni siquiera se toma la molestia de leer ese pequeñito apartado del laboratorio de ciencias forenses
donde nosotros damos el resultado de lo que nosotros solicitamos. Entonces, a veces vemos también, y creo que un poco de lo que decía el abogado Cuellar, realmente si el defensor, si el fiscal, si el juez no ven más allá, porque solo se limitan a la prueba como tal y no ven toda la prueba en sí, al final vamos a tener casos que se van a ir, pues, por otro lado, ¿no? Y se van a ir perdiendo. Ese es un comentario nada más. Quiero pasar a la pregunta de la compañera solo para comentar un poco esa parte. Paso con ella. Buenas tardes. Mi nombre es Karen Portillo, soy abogado. Quiero felicitar primeramente a nuestra mesa redonda, al abogado y magistrado Mario Díaz, al abogado Rigoberto Cuellar Cruz y al abogado, perdón, al doctor Rigoberto Cuellar Cruz y al abogado César Antonio Espinal. Asimismo, a las personas que han estado exponiendo a lo largo de esta mañana y al auditorio presente, como los que están vía Zoom. Esto ha sido una jornada muy interesante en la cual creo que a nosotros como abogados nos complementa la información, sobre todo aquellos que están en el área penal. Quiero hacer mía las palabras que han dicho nuestros panelistas y realmente que reconocemos su trayectoria y su conocimiento en lo que es el área penal. En relación a la importancia de la tutela de la prueba. El abogado Cuellar estuvo hablando de lo que son pruebas lícitas, pruebas ilícitas, lo que es la irregularidad. Para eso existe en nuestro Código Penal lo que es una tutela de prueba, para evitar que una prueba que sea contundente en un juicio se vuelva ilícita. ¿Por qué quiero traer en relación esto? Porque una prueba perito técnica realmente puede garantizar el éxito de un caso. Pero quiero connotar con esto que el éxito de un caso no es recluir a una persona, sino que con esa prueba técnica se pueda demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona. La fiscalía tiene la obligación de acreditar cualquier medio de prueba que pueda acreditar la inocencia de una persona. No solo es el ente acusador investigador para recluir a una persona, sino que si a través de sus entes de investigación encuentra un medio de prueba que pueda acreditar que esta persona es inocente, está obligada a presentarla. O sea, la parte técnica pericial que podemos estudiar el día de hoy de acá realmente es tan importante y por eso quiero felicitar a nuestros médicos forenses que están acá, porque sin ustedes muchos casos podrían quedar en impunidad. Realmente mi participación no es para hacer un interrogatorio o una pregunta, sino para felicitarlos, porque en el caso particular conocí el nombramiento de un perito en defensa que pudo acreditar que una violación no era violación, que los hematomas en el cuerpo de esta persona fueron realizados 2 semanas después del proceso y que realmente la penetración que se había dado había sido voluntaria. Eso es la importancia de tener personas con conocimiento técnico profesional que realmente se interesen en el estudio de todos los detalles que se encuentran en una persona. Entonces, mi participación no es en sí hacer una pregunta, sino agradecer a los panelistas que compartan con nosotros todo ese gran conocimiento y experiencia que tienen y felicitar a los médicos forenses por ese gran trabajo que realizan, sobre todo a nuestros expositores, por poder brindarnos tanto conocimiento que nos enriquecen para poder nosotros ejercer en la carrera y ser mejores profesionales de derecho, porque comparto con el abogado Cuellar que hay un número minoritario de abogados buenos, pero sí considero que habemos profesionales comprometidos que queremos aprender día a día. Los felicito y gracias por escucharme. No me resta más que agradecerles. Yo creo que el tiempo siempre, reitero, nos juega en contra. Creo que los tres invitados hoy a la mesa redonda han concluido sus participaciones con muchísima precisión a pesar del tiempo y establecer, creo yo, que desde esa perspectiva de cada uno, desde su experiencia, prima, por supuesto, otro principio muy importante dentro de todo este sistema de justicia penal, que es la objetividad, tanto desde el enfoque con que se puede aplicar justicia, desde el enfoque de la defensa técnica, desde el enfoque de quienes tienen el delicado deber de aportar la pericia,
Creo que si nos vamos a la Constitución, a los tratados y demás, al final de todo esto redunda en eso, en el principio de objetividad y por supuesto de legalidad. Gracias, los despedimos con un fuerte y caluroso aplauso.